Continuamos con más. Un misterio gira en torno a la negociación del presupuesto general 2015 en el Congreso. En un intento por aprobar el presupuesto en 3 lecturas, el oficialismo no recibe el apoyo suficiente al quedar dudas sobre la conformación del proyecto. No hay claridad, ni la misma instancia de jefes de bloque despeja dudas sobre algunas normas presupuestarias, ni los candados que incluiría el presupuesto del 2015, así como la propuesta de reducción. Que identifiquemos públicamente, transparentemente, cuáles son los principales rubros de decremento en los ingresos y los egresos, y adicionalmente que se haga un trabajo serio respecto a las normas presupuestarias. No nos deberían convocar a menos que vengan con capacidad ejecutoria y decisiva y con una contrapropuesta, porque nos dice tal vez sí se puede reducir, aunque es difícil, aunque tal vez 2.000 millones, pero no nos dicen dónde, cómo, cuándo, qué candados. El oficialismo insistirá en aprobar el presupuesto en 3 lecturas e incluir las enmiendas en medio de las 3 lecturas, al no contar con la mayoría calificada para aprobar la propuesta. Nosotros estaríamos dictaminando tal y como vino la propuesta del presupuesto, sin ninguna modificación, sin ninguna alteración, para entrar a un juego limpio dentro del Congreso y que las enmiendas se hagan hasta el tercer debate. Ellos están buscando 3, 4 grupos políticos que les representen más de los 80 votos para pasarlo en 3 debates y con ellos disponer cuáles son los cambios que van a hacer. Por su parte, la oposición señaló que no presentará una contrapropuesta. Dice que socializará el presupuesto con sectores sociales y sindicalistas. Antes de querernos sentar con el Partido Patriota, con UNE, para discutir el tema del presupuesto, prefiero sentarme con Joviel Acevedo o con los demás sectores de lucha sindical, social. Al no contar con el apoyo suficiente en la sesión plenaria de hoy, el presupuesto no fue incluido en primer debate. Será hasta en la sesión de mañana o el jueves cuando la propuesta podría avanzar. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Bueno, ya lo vimos, está confirmado la sesión programada para hoy que pretendía incluir en primer debate el presupuesto 2015, nuevamente queda para las próximas plenarias, donde los oficialistas intentarían plantearlo en 3 lecturas. La sesión plenaria empezó con la interpelación de la ministra de Educación, Cintia del Águila, una vez más, y con la solicitud del permiso indefinido del diputado Alejandro Arévalo para ocupar el puesto de superintendente de bancos. Ni siquiera pasó la primera lectura del presupuesto 2015. La idea era conocer en primer debate el presupuesto del día de hoy, sin embargo no se han alcanzado los acuerdos, eso no está desechado, esperaríamos nosotros que mañana o pasado mañana eso se pueda decidir en el pleno del Congreso si se buscan y se alcanzan los consensos con los diferentes bloques que podrían hacer 80 votos para poder trabajar el primer debate. La falta de claridad sobre qué carteras podría tocar este recorte al presupuesto ha hecho que las diferentes bancadas no lleguen a un consenso factible para la aprobación. No se ha logrado decidir cuáles son los aspectos a recortar. Yo creo que por ahí es que todavía no se han alcanzado acuerdos. Esperaríamos nosotros que eso pueda realizarse y que podamos tener un presupuesto que satisfaga los intereses de la nación. Se convocó a una nueva sesión para mañana. Se pretende darle lectura al presupuesto y a los bonos para un primer debate en la ruta para la aprobación final. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego Marcos. Y el Congreso trabaja en función a la representatividad de la sociedad y cómo se califica el desempeño de la actual legislatura. Desde la perspectiva de 2 exdiputados analizamos este tema en un cara a cara. La población tiene al Congreso que esperaba, los actuales diputados cumplen su labor. Para hablar de este tema nos acompañan 2 exdiputados, Anabela Castro, congresista por el PAN, y Pablo Monsanto por Alternativa Nueva Nación. Exdiputada Castro, ¿ve usted si existe representatividad de la ciudadanía en el Congreso? Es la institución más representativa que tenemos dentro del orden político. Sin embargo, dependiendo de cómo lo veamos, podremos pensar que es representativo o no. Si estamos hablando a nivel territorial, es lo más representativo de todo el país, pero si, por ejemplo, lo estamos viendo a nivel de representatividad de la sociedad en función de género, efectivamente no tiene una representación como la que quisiéramos. Realmente es por el tipo y el sistema político que tiene Guatemala, que es un sistema de democracia representativa,
La representatividad de los diputados es muy pequeña, muy exigua. Generalmente representan intereses particulares personales. ¿Es por medio de liderazgos como se llega a ser diputado o es precisamente la ausencia de liderazgos lo que hace que se compren casillas por millonarias sumas? Exdiputado Monsanto. Bueno, en el caso de Guatemala es estar con un partido que tenga muchos recursos financieros y que las alianzas que hacen son fundamentalmente con los poderes fácticos del país y que por supuesto disponga de recursos económicos para hacer su campaña. El diputado puede, primero la persona tiene que tener interés político, pero una de las maneras de llegar es tener una visibilidad en algún gremio, en alguna asociación y el partido político lo va a buscar por interés, digamos. El ciudadano normal le cuesta llegar porque tiene que empezar desde las bases del propio partido político. Exdiputada Castro, ¿cree usted que este Congreso ha cumplido con las tareas de legislar y fiscalizar la función pública? ¿Y qué dice el exdiputado Monsanto? Si nos referimos a esta legislatura, yo pensaría que el Congreso ha cumplido bastante bien en el tema de fiscalización, pero creo que ha sido un desastre a nivel de legislar en función de la legislación que necesita el país y de las cuestiones serias que necesita el país. Han pasado 2 años interpelando a la ministra de Educación y no han tenido la capacidad, por ejemplo, de legislar en cuestiones que darían oportunidades para Guatemala. Yo creo que en esta legislatura, que a mi criterio es una de las peores que ha tenido Guatemala, realmente en el Congreso de la República lo que se dedica la mayoría de diputados, porque hay algunos que no, es hacer negocios, es saber cómo consiguen plata, cómo se enriquecen a través de proyectos y a vender el voto, que ha sido la denuncia constante que se ha hecho con apoyar leyes o apoyar decretos que no favorecen a Guatemala. Con lo anterior, ¿cómo calificaría la labor de los diputados de este periodo legislativo? Este fue el tema de esta semana que abordamos cara a cara. Soy Carolina Leverón. Tenemos el Congreso que merecemos. Los usuarios de Internet, precisamente en nuestras redes sociales, quisieron opinar al respecto y esto fue lo que comentaron. Buenas noches. Al hablar del Congreso, lo primero que destacan nuestros usuarios de redes sociales es no sentirse representados por los diputados. Lilian Ramírez dice que si cuesta 1 millón de quetzales tener una curul, con razón solo llegan a ver cómo recuperan ese dinero los diputados, que van a estar preocupados por los problemas del país, dice. Jorge Corona dice, mis representaciones tienen que ser claras, honestas y trabajadoras. Esos nada que ver conmigo. Víctor Chomo dice que tampoco se siente representado por los diputados. Añade, yo no soy ladrón. Alberto Sierra insta al resto de usuarios a buscar buenos gobernantes. Vanessa Sin González les llama sanguijuelas a los diputados y añade que solo piensan en agrandar sus bolsillos. J.I. Osorio les llama mareros con corbata, mientras Luis Rodríguez dice que ni en broma se siente representados por los congresistas. Edwin Fuentes reclama que los diputados sean oportunistas y trafiquen con influencias. Rudy de León dice que las decisiones de los congresistas repercuten negativamente en la población. Si quiere seguir opinando más de este y otros temas de la coyuntura nacional, visite ahora mismo nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Guatevisión y en Twitter como @Guatevisión_TV. Soy Gladys Ramírez y le invito para que siga viendo nuestros reportajes especiales y también lo bello de nuestros paisajes. Además, interactúe con nosotros en nuestras redes sociales. Muy buenas noches. Bueno, ahora vamos a otro tema. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia anunció cambios en el formato del programa presidencial de Frente con el Presidente, mientras continúa una revisión de las finanzas y administración de esa secretaría. De Frente con el Presidente sigue. El formato se está analizando si se va a cambiar, pero sigue de Frente con el Presidente. Los estamos analizando todavía, Anita, porque es muy pronto como para tener un diagnóstico, por así decirlo. Estamos aún con la gente administrativa y financiera revisando cuál es el estatus que dejó el anterior secretario, pero cuando nosotros tengamos el diagnóstico se los haremos saber.
Cuando regresemos del corte, vienen de toda Centroamérica para abogar por sus familiares desaparecidos en el camino a Estados Unidos.